Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias nuevamente en este día por poder seguir meditando las Escrituras. Vamos a leer los capítulos del 44 al 48. En esta segunda parte del libro, como comentábamos ayer, nos vamos a encontrar con muchas declaraciones que son claramente mesiánicas, así que los animo a leer detenidamente, siempre orando y buscando la sabiduría por parte del Señor. Cuando comencemos en el capítulo 44, vamos a ver cómo el Señor promete derramar su espíritu y menciona cómo otro pueblo aceptará a Dios y tendrá por nombre Israel, lo que coincide con lo que expresa Pablo en Romanos 4, donde hace referencia a que hoy día todos somos hijos de Abraham por fe. También declara en estos versículos su omnisciencia en referencia a que Él sabe todo lo que va a ocurrir y que ellos son testigos de cómo se cumple todo lo que Él ha dicho siempre. También da un mensaje directo a los idólatras, dice, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces hay pasajes que están claramente orientados a el mostrar que finalmente tienen control todas las cosas, incluso hace referencia a que aquellos adivinos o agoreros, dice que como que él los va a volver locos, porque claro, algunas cosas se cumplen, otras no, porque él está en control de todas las cosas, pero finalmente las únicas que siempre se van a cumplir son las que él promete. Luego continúa hablando sobre los ídolos. El versículo 10 es clave respecto al para qué se fabrican los ídolos. Dice, ¿quién ha dado forma a un dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? Mostrando así que el objetivo principal de la idolatría es hacer negocio con estos, ya que todos los idólatras ya querrán tener su propio ídolo ante quien postrarse. Y ojo que muchos podremos decir, no, esto ya está erradicado en el mundo, pero esto no es así. Sobre todo si miramos otros países como la India, veremos que esto es muy habitual, pero al mismo tiempo hoy día podríamos decir que el occidente ha fabricado sus propios ídolos. Hablamos sobre los famosos, los personajes de las películas. Vemos cómo la televisión proclama la fama, por ejemplo, de un cantante, lo exalta, aparece en todos lugares para finalmente tener un buen negocio. Este es, entre comillas, fabricado para vender conciertos, álbum, póster, publicidad, sus canciones, todos. Es decir, hay un movimiento de negocio detrás de estos ídolos que va creando el mundo y que finalmente solamente nos llevan a la condenación. Y en base a este mismo ejemplo, a este mismo ejemplo que da sobre el carpintero, hay un muy buen ejemplo en estos relatos, en el cual dice que hay una persona que fabrica un ídolo de madera con una parte del tronco. Sin embargo, con la otra parte del tronco hace brasas para comer y luego va y se postra a adorar al ídolo, diciendo, líbrame pues mi Dios eres tú. Y esto, claro, suena muy absurdo, pero tal como dicen estos versículos, hoy día nosotros podemos ver lo absurdo porque Dios ha abierto nuestros ojos y nos permite ver lo absurdo que es la idolatría, el poder comprender que estas figuras hechas por hombre nada pueden hacer por el hombre y que por lo tanto debemos refugiarnos en el Dios verdadero, nuestro creador. En la parte final de este capítulo le entrega esperanza al pueblo de Israel sobre cómo éste disipará sus pecados y transgresiones. Él es su redentor, Él los librará por la mano de Ciro para que vuelvan a Jerusalén y puedan reedificar el templo. Cuando lleguemos al capítulo 45, la primera parte nos vuelve a hablar de Ciro mostrándolo como el libertador del pueblo, pero no por su fuerza, sino que es Dios quien va a estar delante de él para que él logre esta hazaña. Nuevamente hablando de una profecía que veremos su cumplimiento. En este capítulo también veremos cómo se anuncia que toda rodilla se doblará ante el Señor. Y esto es recordado por Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 11, y también en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Así que vemos nuevamente la importancia de la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo estas promesas se siguen anunciando para que nosotros podamos confiar en ellas y descansar también en ellas. En este capítulo vamos a ver
en el capítulo 46 veremos cómo el profeta prepara al pueblo para su liberación y les exhorta a detectar a los ídolos y detectar y desechar los ídolos y poner toda la confianza en Dios. La invitación es a que no teman a estos ídolos de los cuales posee Babilonia, sino que confíen en que Dios los va a librar, que no piensen en ellos hacerse estos ídolos, sino que pongan los ojos en la palabra que fue entregada por Dios y no en una imagen, que estos dependan de las promesas de Dios y del poder de Dios para poder liberarles. En el capítulo 47 veremos que está dirigido a Babilonia, esta será destruida, los pecados que estos cometen han provocado a Dios para que éste les inflinja castigo por su crueldad hacia el pueblo de Dios justamente, por su orgullo y por su falsa seguridad, el desprecio que han tenido con Dios apoyándose en su hechicería, en sus artes de magia y la dependencia de adivinos, hechiceros. Sobre todo por esto dice que estos serán destruidos por parte de Dios. Finalmente, el día de hoy, cuando lleguemos al capítulo 48, veremos resaltando la misericordia de Dios con el pueblo, en el cual expone los pecados del pueblo de Dios, les acusa de hipocresía ante los buenos, la obstinación que tienen a hacer lo malo, especialmente apunta nuevamente a la idolatría. Les asegura que su liberación se llevará a cabo, pero que por ningún mérito de ellos les anima simplemente a depender de Dios. Es todo lo que pide el Señor. Estos deben confiar en el poder y la promesa de su liberación. Así como fue su pecado, así mucho más grande será la misericordia del Señor. Estos, por culpa de su pecado, fueron llevados al cautiverio, pero por gracia estos obtendrán su liberación. El Señor proclama la libertad, pero también advierte a los malvados que estos no se benefician de ella. Será bueno meditar hoy en al menos dos cosas. La primera es la importancia de las profecías, su cumplimiento y cómo éstas dan testimonio de la omnisciencia de Dios. Y lo segundo es poder pensar en cómo Dios advierte constantemente en contra de la idolatría. Y insisto, la idolatría que encontramos en las escrituras y en el Oriente, quizás hoy día distinta a la que vemos en el Occidente, pero esta sigue siendo idolatría. ¿Estamos cuidando nuestro corazón de la idolatría? ¿Tenemos algún ídolo en nuestro corazón, algo que esté ocupando el lugar de Dios? Será bueno reflexionar y meditar esto el día de hoy, hermano. Así que te animo a meditar, te animo a continuar meditando las escrituras, buscando del Señor y deseo en esta mañana que el Señor te bendiga.